Cordial bienvenida, apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín. Les invito a que compartan conmigo esta experiencia, estos conocimientos que vamos a ir compartiendo juntos en el transcurso de esta presentación. Es la clase número 2, pero debemos recalcar un poquito temas desarrollados con anterioridad. En la clase número 1 habíamos estudiado juntos conceptos relacionados a educación y en ese sentido decíamos que la educación justamente es un proceso permanente para lograr la autoformación personal y social. También debemos resaltar que todas las sociedades, hasta las más primitivas, han desarrollado algún tipo de educación, justamente para tener el tipo de hombre deseado en su sociedad. El objeto de estudio justamente de la educación es el perfeccionamiento intencional de las habilidades humanas. También habíamos estudiado ya los elementos componentes de la educación y son 5. Primeramente, los sujetos del aprendizaje. Segundo, la interacción entre las personas y también su entorno. El contexto cultural, los valores y las creencias, y todo esto organizados dentro de un sistema, dentro de una visión general que se interrelacionan entre sí. Entonces, a partir de esto vamos a iniciar lo referente al tema principal de hoy, que viene a ser tipos de educación. Y en ese sentido vamos a estar definiendo algunos objetivos específicos esperados, identificar los diferentes tipos de educación, así también determinar la relación y complementariedad de la educación sistemática y asistemática, y por último, reconocer la importancia de los principales agentes educativos. Les invito entonces a que compartan conmigo la información para poder lograr los objetivos esperados. En ese sentido, vamos a conocer dos tipos de educación. Primeramente, la educación sistemática y por otro lado, la educación asistemática. Vamos a ir definiendo de a poco qué significa educación sistemática, cuáles son sus características. Primeramente, la educación sistemática, vamos a ver que hace una reflexión sobre la actividad educativa, sobre la actividad que va a desarrollar. Segundo, existe una planificación. Nada es improvisado. Por otro lado, también la educación sistemática es intencional porque tiene una intención educativa, reflexiva y también selectiva. Por otro lado, ya decíamos al comienzo que pertenece a todo un sistema. Es organizada desde afuera. ¿En qué sentido? Porque los entes encargados son instituciones o son personas o son autoridades que organizan, por ejemplo, el sistema educativo desde el gobierno, por ejemplo. Existen varias instituciones que pertenecen a la educación sistemática, pero la que más le define vienen a ser las escuelas. También existen otras instituciones como por ejemplo las iglesias, los
clubes, etc. Por otro lado, la educación asistemática. Justamente vemos que la participación en las actividades de la vida social es su principal característica. No hay necesidad, por ejemplo, de que establezcan objetivos ni que de repente seleccionen métodos. No crean las actividades con el propósito firme específico de educar. Por otro lado, también su influencia es espontánea y se realiza en todo momento y en cualquier lugar. Vamos a ir profundizando de a poquito cada uno de estos tipos de educación. Primeramente, lo referente a educación sistemática. Decíamos que es estructurada e intencionada. Por otro lado, también se organiza desde afuera, dependiendo siempre de las autoridades del MEC, por ejemplo, del Ministerio de Educación y Ciencias, es el encargado de dirigir, por ejemplo, de establecer los fines, objetivos del sistema educativo nacional. Sin embargo, la educación asistemática se refiere precisamente a una autoorganización. Es desde adentro, se organiza desde adentro. Por ejemplo, la familia. Cada uno de los miembros de la familia, ya sean los padres o los hijos, tienen su propia organización desde el interior mismo de su familia. Educación sistemática, entonces, también se vuelve a subdividir. Y primeramente vamos a estudiar la educación sistemática formal, que precisamente está estructurada, organizada por el Estado. La educación sistemática formal también se establecen por ciclos, por ejemplo, y también modalidades. Ciclos, ¿en qué sentido? Según la edad, por ejemplo, ya sea de educación inicial, educación escolar básica o educación media, por ejemplo. Y por otro lado, las modalidades hacen referencia a algunas especialidades del campo del saber que la gente quiere, por ejemplo, los técnicos. Posteriormente, vamos a ver la educación sistemática no formal, que es la segunda subdivisión. También posee actividad intencionada, pero se organiza fuera del sistema educativo formal. Y algunos de estos ejemplos de educación sistemática no formal constituyen, por ejemplo, alfabetización de adultos, las academias, entre otras instituciones. La educación asistemática, también denominada informal o refleja, establecen también acciones desarrolladas en sociedad con consecuencias educativas. No requiere intencionalidad ni necesita de una organización estructurada. Algunos ejemplos de educación asistemática, informal o refleja constituyen, por ejemplo, la familia, los vecinos, los medios de comunicación social, entre otras instituciones. Y ya a modo de conclusión, para cerrar esta parte de la presentación, vamos a ver juntos que ambos tipos de acción educativa, sistemática y asistemática, se complementan. La educación asistemática de la familia, por ejemplo, o de la comunidad, es la base de la acción educativa sistemática que se realiza en instituciones especializadas. Ejemplo, las escuelas. Por otro lado, entonces,
vamos a ver la importancia de que todos los agentes educativos, ya sean sistemáticos o asistemáticos, cooperen. ¿Para qué cosa? Para que justamente se puedan lograr los objetivos previstos. ¿Cuál es? La educación del hombre. Todo es entonces a favor de la formación, a favor siempre de la educación del hombre. La escuela debe trabajar junto con la familia educativa y cultural del país para que se pueda lograr ese ideal de hombre. Entonces con esto voy culminando mi presentación. Ya en la plataforma ustedes van a estar viendo los diferentes materiales que les voy presentando clase tras clase. Esta vez un material didáctico de apoyo y por otro lado también 10 ítems son ítems autocorregibles para que ustedes puedan desarrollar, completar e ir acumulando puntajes. Les deseo siempre éxitos y vamos a vernos, si Dios permite, muy pronto.